Vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios, versículo por versículo. Continuamos en el capítulo 22. Concluimos nuestro último estudio con el versículo 11. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Y consideramos que ahí hay dos cosas. Una es la pureza de corazón y la otra es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay gracia en nuestros labios, eso hace que el Rey, el Señor, sea nuestro amigo. Dice el versículo 12, los ojos del Señor protegen el saber, pero desbaratan las palabras del traidor. Dios está del lado de la verdad. Entonces, cuando digo la verdad, incluso si me causa problemas aquí en la tierra, puedo tener el consuelo de saber que Dios al menos está de mi lado. Cuando digo una mentira, puede que me salve algún problema aquí en esta tierra, pero tengo la incomodidad de saber que Dios no está de mi lado, porque se encarga de que la verdad se mantenga a salvo, refutando las palabras de los mentirosos. Podemos pensar en las Escrituras, la verdad de Dios que Dios ha mantenido a salvo a través de todos estos siglos para nosotros, cuando tantos mentirosos y traicioneros han tratado de destruirlo y arrebatárselo al pueblo de Dios. En la traducción Living Bible se lee así: el Señor protege a los justos, pero frustra los planes de los malvados. Y esa es otra posible traducción. Eso también es algo que nos consuela, de que si caminamos en rectitud, el Señor nos protegerá. Pero si hay maldad en cualquier plan que hagamos, el Señor se encargará de que llegue a la ruina. Dice el versículo 13, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Esta es solo una de las muchas excusas que ponen los perezosos para no ir a trabajar. Es una exageración. Por supuesto, en realidad nadie lo dice así, pero es para resaltar el hecho de que la gente pone muchas excusas por su propia falta de diligencia en cualquier área, incluso si se trata de la diligencia en el estudio de las Escrituras o cualquier otra cosa. Y la palabra de Dios, particularmente en el libro de Proverbios, lo vemos aquí que una y otra vez el perezoso es puesto en la misma categoría que el tonto. Dice el versículo 14, he aquí la razón por la cual la gente cae en adulterio. Y es un versículo muy serio. Cuando una persona cae en adulterio, esta es la razón. Los labios de la adúltera son un pozo profundo donde caen los que el Señor maldice. Piensa en eso. Eso significa que hay una persona que ha rechazado la palabra de Dios. Como dice en la Biblia, Good News, el adulterio es una trampa, pero solo atrapa a los que provoquen el enojo del Señor. Y se oye hablar de predicadores que caen en adulterio. ¿Puedes tomártelo a la ligera? No. Tienes que decir que el Señor debe haberse enojado con ese hombre. El Señor debe haber odiado a ese hombre. Por eso permitió que ese tipo cayera en esa trampa. Si la persona fuera humilde, Dios la habría protegido. Pero como no fue humilde, Dios le permitió caer en eso. Y una vez que una persona cae en esto, es casi imposible recuperar completamente el testimonio. Puedes recuperarlo hasta cierto punto, pero nunca del todo. Ni siquiera David pudo hacerlo, y mucho menos nadie en el nuevo pacto. Esto es algo que debemos temer tremendamente. Y cuando escuchamos que le sucede a alguien que se dice llamar cristiano, recuerden este versículo. El que es maldito por el Señor cae en esa boca abierta de la mujer adúltera. De lo contrario, Dios lo habría protegido si el hombre fuera humilde y temeroso de Dios. Dice el versículo 15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Es asombroso. Esta es la sabiduría de Dios, que es solo infligiendo dolor físico a un niño, que puedes quitarle la necedad que está dentro de su corazón. Dice que la necedad está ligada al corazón de un niño.
Y no hay ningún niño en el mundo que quede excluido de aquí. Todos los niños del mundo tienen necedad en su corazón. Y es bueno que todos los padres y madres se den cuenta de ello. En particular, los padres y madres que piensan, mi hijo nunca podrá hacer nada malo. Bueno, para tu hijo debe ser una excepción a lo que se menciona en Proverbios capítulo 22, versículo 15. Pero para todos los demás seres humanos, esto es cierto. La necedad está ligada al corazón del niño. Y es muy peligroso defender a nuestros hijos, porque así es como podemos arruinarlos. Tenemos que afrontar el hecho de que nuestros hijos, sin importar qué adorables o bonitos sean, tienen necedad atada en su corazón. Porque la palabra de Dios así lo dice. No importa lo que yo pienso, debo dejar a un lado mi propia razón. La palabra de Dios dice eso. Y Dios me llamó como padre a sacar eso de su corazón. Dios dice, yo les encargo, padres y madres, a sacar esa locura del corazón de sus hijos. Y dice, la única manera es usando la vara de la disciplina, no la vara de la ira. La vara de la ira no la expulsará. A veces los padres y las madres utilizan la vara de la ira, pero aquí está que deben usar la vara de la disciplina. El padre y la madre también deben ser disciplinados para usar la vara de la disciplina correctamente. La vara de la disciplina lo alejará de él. Déjame leerlo en otra traducción. Los niños por naturaleza hacen tonterías y cometen descuidos, pero unos buenos azotes les enseñarán a comportarse. Ahora bien, cuando un padre y una madre no les dan esos azotes a sus hijos cuando estos son pequeños, el resultado es que los niños crecen e incluso cuando son adultos, todavía hacen cosas tontas y descuidadas. Qué triste que esos padres así hayan permitido que sus hijos crezcan y cometan tonterías y descuidos cuando sean mayores. Dice en la traducción Living Bible que el corazón del joven está lleno de rebelión. Y eso también es cierto. Hay un espíritu de rebelión porque no está convertido en su corazón, pero el castigo lo expulsará de él. Debemos ver que incluso las pequeñas manifestaciones de desobediencia tienen básicamente una parte del espíritu de rebelión. Y es por eso que debemos tomárnoslo en serio y no permitir que se tome a la ligera ni siquiera una pequeña desobediencia, porque queremos ayudar a nuestros hijos a ser libres de ese espíritu de Lucifer que se manifiesta en la rebelión. Dice el versículo 16, el que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. En Santiago capítulo 5 versículo 4, habla de los que no pagan adecuadamente a sus sirvientes. Eso es grave. Cuando los sirvientes trabajan y no les pagamos adecuadamente. Eso es oprimir a los pobres para poder tener un poco más de dinero en el banco. En Santiago capítulo 5 habla del juicio que vendrá sobre las personas que hagan eso solo para aumentar su saldo bancario, por no pagar adecuadamente a quienes han trabajado para ellos. Habrá una gran cantidad de personas que serán juzgadas solo por ese versículo. Estas personas llegarán a la pobreza espiritual y en última instancia, incluso financieramente. Dios se asegurará de que sufran. O aquellos que dan a los ricos. Dar a los ricos a veces puede ser con cierto propósito. ¿Sabes que Jesús habló acerca de invitar a una persona a comer y saber que serás invitado nuevamente? Y podemos darle un regalo a una persona porque sabemos que cuando llegue nuestro turno, volverá con un regalo para nosotros. Y eso es dar un regalo a los ricos. Dar un regalo a los ricos es una forma de soborno. Podemos tener mucho miedo del soborno, pero aquí en la traducción Living Bible dice, el que gana sobornando a los ricos terminará en la pobreza. Dios observa estas cosas y siempre es el motivo el que Dios ve. Él ve cuál es el motivo. No se trata de la acción de dar para saber si se está dando a una persona más rica o más pobre, sino cuál es el motivo detrás de esto.
Y aquí tenemos la oportunidad de limpiar nuestros motivos, incluso en dar regalos o incluso en lo que le pagamos a aquellos que trabajan por nosotros para que seamos justos. Desde el versículo 17 en adelante, hay una pequeña sección aquí que termina en el capítulo 24, versículo 22. Comienza con palabras similares a las que leímos en Proverbios capítulo 2. Quiero leérselos en la traducción Living Bible. Proverbios capítulo 22, versículos 17 al 19. Dicen estos versículos: escucha este sabio consejo, síguelo al pie de la letra, pues te hará bien y podrás transmitirlo a los demás. Confía en el Señor. Ese es el consejo que da. Escucha este sabio consejo, síguelo al pie de la letra, pues te hará bien y podrás transmitirlo a los demás. Confía en el Señor. En todo momento, en todas las circunstancias, en toda situación, pase lo que pase, confía en el Señor. Basta pensar en tener esas 4 palabras como lema para la vida. Eso es básicamente lo que intenta decir. Simplemente lleva contigo un pequeño lema como este durante toda la vida. Pase lo que pase en el mundo que te rodea. Confía en el Señor. Él te ayudará, Él te levantará, Él te hará pararte. Confía en el Señor. Cuando las cosas son difíciles y cuando las cosas parecen imposibles, confía en el Señor. Es algo fantástico vivir de esta manera. Y él está resumiendo básicamente lo que está tratando de decir. Dice más adelante en los versículos 20 y 21. ¿Acaso no he tenido razón hasta ahora? Pues cree en lo que te digo ahora y compártelo con los demás. Confiamos en una persona cuando descubrimos que lo que nos ha dicho en el pasado resulta ser correcto. Sabemos que ahí hay sabiduría. Y eso es lo que dice el escritor. ¿Acaso no he tenido razón hasta ahora? Entonces cree lo que te digo ahora y compártelo con los demás. Confía en el Señor, porque Dios quiere que la generación más joven también sea sabia, para que puedan compartir esta verdad con los demás. En la traducción Nueva Biblia de las Américas se lee así el versículo 21. Para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad. Y esa palabra, certeza de las palabras de verdad, significa estar convencidos de la verdad de la palabra de Dios, porque hemos experimentado su realidad y su poder en nuestra vida. Que estemos convencidos y tengamos certeza de la verdad de la palabra de Dios. Y quiero leerlo también en la Biblia Good News, leyendo desde el versículo 19 hasta los versos 20 y 21. Quiero que confíes en el Señor. Por eso te voy a contar esto ahora. Te he escrito 30 dichos. Contienen conocimientos y buenos consejos, y te enseñarán qué es realmente la verdad. Entonces, cuando te envíen a averiguarlo, traerás la respuesta correcta. Entonces, es como un mini libro de proverbios en medio del libro de proverbios que él ha escrito en los versículos restantes hasta el capítulo 24, versículo 22. Son 30 declaraciones diferentes sobre 30 temas y dice que presten atención a esto. Lo resume con un encabezado que dice: lo que básicamente les digo es que tengan confianza en el Señor. Pero en términos prácticos, esto es lo que deberían hacer. Y tengo 30 consejos para ti. Entonces podemos mirar esos 30 consejos. Primero que nada, los versículos 22 y 23. Y solo quiero que vean que cuando da estos 30 consejos en los 2 últimos capítulos restantes, observen dónde comienza lo primero que quiere decir. Dice en los versículos 22 y 23. No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. ¿Cuál es el primero de todos estos 30 dichos? Podemos resumirlo en 2 palabras. Sé misericordioso. Sé misericordioso con otra persona que en este momento en particular se encuentra bajo tu poder o bajo tu autoridad. No intentes enseñorearte de él. No te aproveches del hecho de que esa persona está debajo de ti.
De ninguna manera. Sé misericordioso. Eso es lo primero. En la carne hay un deseo tremendo de aprovecharse de aquellos que están debajo de nosotros. Tenemos que temer hacer esto. Por eso la Biblia dice, trabaja en tu salvación con temor y temblor. Ten misericordia, porque descubrirás que el Señor está peleando su caso por ellos. Y es peligroso que el Señor pelee el caso de alguien contra mí. Es bueno ser misericordioso. Es interesante que lo primero que dice es eso. Luego, la segunda declaración, la segunda instrucción, la segunda enseñanza que él da está en los versículos 24 y 25. Y estas palabras podemos resumirlas nuevamente en dos palabras. Evita la ira. Es muy práctico. Él dice, confía en el Señor a través de aplicaciones muy prácticas en la vida diaria. Primero que todo, sed misericordioso con los pobres. Y en segundo lugar, evita la ira. La traducción Good News dice, no hagas amistad con personas que tienen temperamentos violentos. Es peligroso ser amigable con un hombre que no tiene control de su temperamento, porque posiblemente aprenderás sus hábitos y luego no podrás cambiarlos. Es interesante que la palabra de Dios dice que, en otras palabras, la ira puede ser contagiosa. ¿Tienes miedo de acercarte a alguien que tiene lepra? Bueno, de igual modo, tengan cuidado de no ser demasiado amigables con personas que tienen temperamentos violentos. No es nada bueno. Es posible que aprenda sus hábitos y que no pueda cambiarlos. Ser misericordiosos con los demás es lo que Dios requiere de nosotros. Y Dios verdaderamente quiere que luchemos y superemos este temperamento caliente y violento que habita en nuestra carne y ponerlo bajo el control del Espíritu Santo. La instrucción número 3 está en los versículos 26 y 27. En la traducción Good News dice, no prometas hacerte responsable de las deudas de otra persona. Aquí lo menciona de nuevo. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama. En otras palabras, no representes una garantía para otra persona. Eso es algo peligroso. Creo que, como dijimos en un estudio anterior, cuando consideramos esto, sería apropiado si hubiéramos llegado a una relación en la que la persona realmente se hubiera vuelto una con nosotros en el cuerpo. No es que se siente en la misma congregación escuchando el mismo mensaje o creyendo la misma doctrina, sino que han llegado a una relación en un solo cuerpo, haciendo referencia al cuerpo de Cristo. Entonces estaría bien. Pero de lo contrario, incluso si una persona se llama a sí misma creyente o hermano, incluso si están en el mismo lugar de reunión, toma la palabra de Dios y no te pongas de garantía para otra persona. Creo que también aplica que debemos ser prudentes al dar dinero a otros y al prestar dinero a otros. También se incluye bajo esta instrucción. Imagina que el escritor de Proverbios, cuando está pensando en 30 cosas importantes que decir, habla de la misericordia, habla de la ira y de repente habla de prestar dinero y de ponerse de garantía. Esa es una de esas cosas que pueden llevar a la gente a muchos problemas. Y él le está diciendo a la gente que sean sabios, sean prudentes al prestar y dar dinero, lo cual requiere mucha sabiduría. Luego el número 4 está en el versículo 28. Nunca modifiques una antigua línea de límite de propiedad que establecieron tus antepasados. Y ya sabes lo que pasa en los terrenos baldíos, en los que vemos aún hoy. Hay pequeñas piedras de señalización que marcaron el límite de una parcela. Y en medio de la noche puedes tomar esas piedras y moverlas 6 pies hacia el otro lado. Y lo que has hecho es invadir el territorio de otra persona. Esto tiene una aplicación práctica, por supuesto. No nos engañemos unos a otros de ninguna manera. Pero también tiene una aplicación en relación a los límites espirituales que hemos considerado a menudo en la iglesia. Que respetemos el límite que Dios ha trazado alrededor de otra persona.
No se trata solo de respetar un terreno físico de tierra o propiedad de otra persona, sino también el límite que Dios ha trazado alrededor de otra persona. Que tratemos a esa persona con respeto, porque Dios ha trazado un cierto límite a su alrededor. El mundo está lleno de gente que se adentra en territorios ajenos, siendo personas ocupadas en asuntos ajenos que no les conciernen en absoluto. Siempre están metiendo la nariz y eso es mover la línea del límite. Dios le ha dado a esa persona un límite particular. Por ejemplo, al ver cómo alguien educa a sus hijos, ¿eso está dentro de tus límites? No lo está. Está a 1,000,000 de millas de ti. Dios ha puesto un límite alrededor de ese padre y de esa madre y les ha dado sus hijos. Y es una tontería de mi parte sentarme en mi casa y hablar de cómo él está criando a sus hijos o cómo ella está criando a sus hijos. Eso no es asunto mío. Si vienen a pedirme consejo, puedo darlo, pero por lo demás no es asunto mío ir y mover sus límites para ponerlo de mi lado y ocuparme en sus asuntos, para decirles cómo deben criar a sus hijos o cómo deberían hacer cualquier cosa en su casa. Si acuden a ti en busca de consejo y tienen confianza en ti, dáselo. De lo contrario, mis queridos hermanos y hermanas, podemos ahorrarnos muchos problemas y muchas tonterías. También muchos problemas innecesarios si simplemente respetamos nuestros límites y respetamos los límites de otras personas. No los muevas. Dios los ha establecido, respétalos. Eso es simple sabiduría. La instrucción número 5 está en el versículo 29. Esto se lee así en la traducción Living Bible. ¿Conoces a algún hombre trabajador? Tendrá éxito y se presentará ante los reyes. Por supuesto, no estamos interesados en presentarnos ante reyes terrenales. Eso fue algo muy importante en el Antiguo Testamento, porque las promesas de Dios a Israel eran terrenales. El rey terrenal era el representante de Dios en Israel. Pero hoy para nosotros, en el nuevo pacto, tenemos un solo rey, el Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor. Y aquí nos dice cómo podemos presentarnos ante Él. Si somos incondicionales, como ese obrero trabajador que consideramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, quien obtiene la primera parte de las cosechas. El que realmente trabaja duro dentro de sus propios límites, él se presentará ante el rey. Hemos considerado en otro estudio acerca de los hijos de Sadoc en Israel, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, a quienes se les permitió presentarse ante el Señor y ministrar para Él. A muchos otros sacerdotes Dios dijo, sí, les daré un ministerio, pero no pueden tener ese ministerio más elevado de estar delante de mí. Puedes tener un ministerio de servicio a la gente. Hay diferentes categorías de ministerios, incluso en el Nuevo Testamento, y el más elevado de todos es poder estar ante el rostro de Dios. Y cada uno de nosotros puede tener eso si trabajamos duro en nuestra carne dentro de nuestros propios límites. Ahora vamos a Proverbios capítulo 23, versículo 1. Esta es la enseñanza número 6 y está en esta sección, en los versículos del 1 al 3. Y permítanme leerlo en la traducción Living Bible. Cuando comas con un hombre rico, mantente alerta, porque pueden haber muchísimas tentaciones cuando te invitan a cenar en casa de un hombre rico. Y no te llenes el estómago, por muy bueno que esté todo, pues está intentando sobornarte. Y de su invitación no va a salir nada bueno. Hay muchas cosas que podemos considerar allí. Habla sobre la comida. No seas esclavo de la buena comida. Es muy interesante pensar en Daniel y cómo estaba en la mesa del rey y él no quería comer. De esa manera, él no se vería comprometido. La tentación llegó a Daniel inicialmente a través de la comida. La tentación vino a Eva en el jardín del Edén a través de la comida. La tentación le llegó a Jesús primero en el desierto a través de la comida.
Es interesante que muchas de las tentaciones importantes mencionadas en las Escrituras han llegado a través de la comida y que aquí dice no ser esclavo de la comida. Al mismo tiempo, habla de tener cuidado cuando somos invitados por los ricos. Entonces podemos decir que aquí hay dos exhortaciones. No seamos esclavos de la comida y la otra es no ser esclavos de los ricos. Porque eso puede ser algo peligroso, que podamos, habiendo sido invitados por los ricos, nos hemos puesto en una posición comprometida, que tenemos que complacerlos después de eso, y eso es algo con lo que debemos tener cuidado. No nos comprometamos con algún rico, porque nos ha dado una cena o algo así. Si realmente queremos servir al Señor, tenemos que ser libres de todos los hombres, para que ningún ser humano pueda decir que tenemos alguna obligación hacia ellos. De nada. Somos libres ante el Señor para decirles la verdad y pueden sentirse ofendidos por una exhortación. Si los trabajadores y pastores cristianos se tomaran esto en serio, habría una iglesia más pura en el mundo el día de hoy. Nunca debemos estar obligados hacia la gente. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, estoy libre de todos los hombres. Siempre debemos mantenernos así, que no nos comprometamos con nadie, especialmente con los ricos que quisieran controlarnos de alguna manera. La exhortación número 7 está en los versos 4 y 5 y tiene que ver con ganar dinero. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, no te fatigues en adquirir riquezas. No está en contra de ganarse la vida, pero es esta búsqueda de riqueza, de intentar conseguir cada vez más dinero más allá del que necesito. Y dice aquí, deja de pensar en ellas. Significa que deje de pensar en hacer más dinero del que necesitas. Porque cuando la gente ha empezado a pensar así, en ganar más dinero del que necesita, finalmente se ha metido en todo tipo de problemas y dificultades. Dice en 1 Timoteo capítulo 6 que los que quieren enriquecerse se causan terribles sufrimientos. Y no solo dice eso, dice, cuando pones tus ojos en ella, ya no está. No creas que solo porque ganes más, tendrás más. Por lo general, las personas que ganan más terminan gastando más y aún así, en realidad, no tienen más. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águilas que vuela hacia los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de las riquezas. Vuelan como un águila. Piensa en eso. No van a desaparecer lentamente. De repente desaparece. Y si mi corazón está puesto en eso, puedo sentirme tremendamente decepcionado. Entonces, aquí hay sabiduría práctica. No te fatigues. Deja de pensar en eso. Debes estar contento con tener lo suficiente para satisfacer tus necesidades y las de tu familia. La exhortación número 8 está en los versículos del 6 al 8. No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Vomitarás lo que has comido. En otras palabras, no vayas a donde la gente no esté contenta por tenerte. En palabras simples, significa eso. Realmente deberíamos ir solo donde la gente esté feliz y ansiosa por tenernos. Es una tontería acudir a una persona así. Sí, puede que haya dicho, hermano, por favor, ven. Pero hay que analizar si fue realmente sincero o si está contento por tenerte allí. O simplemente está siendo cortés. Y puede haber y ha habido y hay mucha locura entre los creyentes en esta área. No solo en cuestión de ir a comer. Tenemos que ver cuando, por ejemplo, vamos a diferentes lugares. Ahora podemos pensar en algunas diferentes comuniones en diferentes partes de este país. Y por supuesto, puedo pensar que sí, definitivamente estarán ansiosos por tenerme allí, porque soy un hermano que trae bendición donde quiera que vaya. Podemos tener pensamientos tan elevados sobre nosotros mismos,
Pero es posible que la otra persona no tenga esos pensamientos sobre nosotros. Y allí es tan fácil para nosotros tener pensamientos tan elevados y que todo el mundo está ansioso por tenerme, solo porque me enviaron una invitación. Este hombre también envió una invitación, pero su corazón no estaba realmente en ello. Y no debemos ser tan inocentes al pensar que todos los que nos invitan necesariamente están ansiosos por nuestra compañía o por nuestro compañerismo. Y tenemos que presentir eso. Si tengo pensamientos elevados sobre mí mismo, entonces pensaré, sí, están realmente ansiosos. Pero si tengo pequeños pensamientos sobre mí mismo, diré que tal vez solo por cortesía me invitó. No debemos hacer el ridículo y crecer con un testimonio de necedad en esta área. Realmente debo buscar la sabiduría y la humildad. Si una persona está realmente ansiosa por tenerte, hermano, te seguirá preguntando. No lo será solo una vez. Él realmente te querrá y ese es el mejor momento para ir. Tendremos mucho más para dar cuando la gente esté realmente ansiosa por tenernos en alguna parte. Entonces, solo porque recibimos una invitación casual, somos ricos y tenemos dinero para viajar, nos subimos a un tren o a un autobús y nos vamos. Eso es una locura. Debemos tener cuidado de no hacer cosas tan tontas. Tengan cuidado al aceptar invitaciones. Fíjense si la gente está realmente ansiosa por verlos. No confiemos en las personas que no están tan ansiosas por tenernos. Esa es simple sabiduría. Él te dice, come y bebe, por supuesto. Tiene que ser cortés, pero su corazón no está contigo. Significa que no es realmente sincero en lo que dice. Por supuesto, está mal de su parte, pero no te preocupes por él. Nosotros debemos ser cuidadosos. El versículo 9 es la instrucción número 9. En la traducción Nueva Biblia de las Américas, no hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Eso es exactamente como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Debemos pensar antes de hablar. Discernir qué tipo de persona es esta que me está escuchando. No puedo simplemente hablar del camino nuevo y vivo o de Cristo manifestado en la carne y todo ese tipo de cosas sin pensar siquiera quiénes son estas personas. ¿Son estas las personas a las que debería decir esto? Ahí requerimos sabiduría. De lo contrario, nosotros mismos somos necios. Simplemente porque tenemos algún conocimiento, creemos que estamos ahí para dárselo a cualquiera. No debemos compartir con aquellos que desprecian la sabiduría de nuestras palabras. Por ejemplo, no es necesario que se trate solo de doctrina. Puede ser para alguien en la iglesia que les dé algún consejo, algo de sabiduría y lo desprecian. No les importa porque en su opinión son más sabios. Si eres sabio, la próxima vez no les darás consejos. Déjalos ir. No hables con un necio. Dice aquí en el versículo 9 que el necio es quien menosprecia la sabiduría de tus palabras. Hay que ser cautelosos. Si dices, siento que esta persona no cree que haya sabiduría en mis palabras. Quizás piense que soy un tonto. Está bien, no me ofende eso. Pero tengo que asegurarme de no ir y molestarlo innecesariamente con más consejos en el futuro. Simplemente déjalo en paz porque ha despreciado la sabiduría de tus palabras. Aquí debemos ser sensibles y sensatos. No podemos andar por ahí diciéndole cualquier cosa a todo el mundo. Estas son sabidurías realmente prácticas. Si las tomamos en serio, podemos llegar a ser sabios en lugar de necios. El número 10 está en los versículos 10 y 11. Hay una repetición nuevamente sobre mover el límite. Es casi como si no hubiera tenido suficiente con decirlo una vez. Probablemente sepa cómo son los hijos de Adán y entonces tiene que repetirlo. Hay ciertas cosas que se repiten en estos 30 puntos. No cambies de lugar los linderos antiguos, ni invadas el terreno de los huérfanos. Esa es una combinación de maltrato a los pobres y los desamparados. Cuidado con herir a los indefensos y los que son débiles.
Eso es básicamente lo que está diciendo. Cuidado con los que no pueden defenderse. Aquellos que no pueden llevar su caso ante los tribunales en tu contra. O aquellos que no tienen a nadie que luchen por causa de ellos. Eso es básicamente lo que dice sobre los huérfanos, que no tienen a nadie para luchar por su causa. Son débiles o están debajo de ti de alguna manera. Tengan cuidado de no traspasar sus límites. Respeta el límite que el Dios Todopoderoso ha puesto alrededor de ese ser humano, porque ellos tienen un poderoso libertador que saldrá contra ti en su defensa. Y podemos verlo de otra manera. Eso es, si eres una de esas personas indefensas, de quien alguien más se está aprovechando. Piensa en este versículo. Dice que tienen un guardián poderoso. Eso es lo que dice en una traducción. Un guardián poderoso que peleará su caso por ti, porque no tienes a nadie más para defender tu caso. Estás indefenso. Esta es una palabra tremenda de aliento, especialmente para aquellos que se encuentran en alguna situación de desamparo en la vida. Puedes sentirte como una persona sin padre en alguna situación, pero en lugar de sentir lástima por ti mismo y terminar contaminado con el espíritu de autocompasión, puedes decirte a ti mismo, bueno, aquí dice que si estoy indefenso, en realidad estoy en una posición muy bendecida, porque tengo un guardián poderoso que peleará mi caso por mí. ¿Y qué mejor posición para estar que en esa? Eso no es motivo de autocompasión. La autocompasión siempre se debe a la incredulidad. Solo los ateos pueden tener autocompasión. Podrás decir, no he visto creyentes que tienen autocompasión. Sí, eso es porque esos creyentes se vuelven ateos en ese momento. Eso significa que no creen en un Padre Celestial. No creen que Dios sea todopoderoso. Y no creen que Dios vaya a hacer nada por ellos. En ese momento han perdido toda la fe y es por eso que terminan en la autocompasión. Solo un ateo que no tiene un Padre Celestial puede tener autocompasión. Pero alguien que tiene un Padre Celestial, ¿cómo puede sentir lástima de sí mismo cuando se encuentra en la posición más poderosa? Porque Él dice, mi todopoderoso guardián se va a encargar de todo. Humanamente hablando, estoy indefenso. Piensen en una esposa que siempre está siendo golpeada y molestada por su marido de 101 maneras diferentes. Puede seguir en la autocompasión o puede alegrarse de que hay un guardián poderoso que luchará por su causa. O por cualquier otra persona así que se encuentre en una situación difícil. Es una palabra de aliento. El versículo 12 es la exhortación número 11. Aquí dice en la traducción Living Bible, no rechaces las críticas, busca toda la ayuda que puedas. Esto es muy importante. No rechaces las críticas, busca toda la ayuda que puedas. En la traducción Nueva Biblia de las Américas dice, aplica tu corazón a la instrucción. En otras palabras, cuando recibes alguna crítica, ¿qué debes hacer? Aplica tu corazón a ello. Como escuché decir a un hermano una vez que un día sonó el teléfono, él lo contestó y una persona que estaba enojada con él empezó a contarle toda clase de cosas. Eres así y eres así. Y él dijo, tengo que prestar atención y escuchar atentamente esto, porque esto va a ayudarme a obrar en mi salvación con temor y temblor. Eso es lo que hace una persona piadosa. Piensa en eso. Él quiere escuchar atentamente para que no se pierda ni una palabra de todas esas críticas que le llegan por teléfono. Y quien dijo eso fue un hermano piadoso. No encontrarás a una persona así terminando como un necio. Porque cuando escucha algo dice, sí, sé que no hay nada bueno en mi carne. Y escucho a alguien que me está ayudando a encontrar algo que quizás aún no he descubierto. Realmente creo, hermanos, que no somos tan incondicionales como muchas veces pensamos que somos, en querer descubrir lo que habita en nuestra carne. Decimos, sí, soy incondicional. Quiero saber lo que habita en mi carne y alguien más me dice lo que habita en mi carne y me enojo. Eso demuestra que no soy incondicional y ni quiero saberlo.
Pero aquí había un hermano que era incondicional. Él quería averiguarlo. Y la prueba de ello fue que cuando alguien lo criticaba, él quería escuchar cada palabra. Allí descubrimos si realmente somos sinceros o si nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, acepta todas las críticas que puedas, obténlas y aplícalas a tu corazón. Y aquí dice, obtengan esta ayuda. Porque esto es una ayuda si realmente estamos interesados en una vida piadosa. La exhortación número 12 está en los versículos 13 y 14. Nuevamente aquí se habla de algo que el libro de Proverbios repite muchas veces: la necesidad de la disciplina. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. En la traducción Nueva Biblia de las Américas. Piensa en eso. ¿Qué significa eso? Eso significa que es un castigo bastante doloroso. No es solo un pequeño toque. No hay peligro de que muera con un toque. Pero cuando dice que no morirá cuando lo castigues con vara fuerte, eso significa que se refiere a una corrección bastante severa. No morirá, no te preocupes. Dios proporcionó carne suficiente en el cuerpo para ese propósito. Y eso lo protegerá de lesiones y muerte. Esa es la sabiduría de Dios. Y Él no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Eso es lo que dice la palabra de Dios en la Nueva Biblia de las Américas. Le enseñarás obediencia cuando sea pequeño y librará su alma del infierno cuando sea mayor. Pero si eres suave con él, cuando crezca, lo verás yendo al infierno. O si te enojas con él y lo golpeas con vara de ira, quizás todavía vaya al infierno. Pero si te humillas y usas la vara de la disciplina y realmente le haces sentir el dolor, puedes salvar su alma del infierno. ¿Qué necesidad hay de que seamos librados de una necia blandura con nuestros hijos? Esa es una necedad. Pienso en las palabras del padre de Sansón. No sé si lo has notado en el libro de Jueces. Creo que es una oración que todo padre y madre que tienen niños pequeños deberían hacer, como consideramos en otro estudio, en particular los niños menores de 12 años. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Hubo un ángel que vino a los padres de Sansón y les habló del nacimiento de este niño. En Jueces, capítulo 13, versículo 8, Manoa, él era el hombre allí. Sansón aún no había nacido, aún era solo una promesa. El ángel del Señor le dijo a la mujer que iba a tener un hijo en el versículo 3, y ella le dijo a su marido en el versículo 6, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. O como dice este mismo pasaje en la traducción Living Bible, ¿cómo debemos criar a este niño? En Jueces capítulo 13, que nos dé más instrucciones sobre el niño que nos va a dar. Y luego, cuando vino el hombre de Dios, Manoa le dijo en el versículo 12, ¿puedes darnos alguna instrucción especial sobre cómo debemos criar a este bebé después de que nazca? ¿Qué oración para orar a Dios? Señor, ¿podrías por favor darme alguna instrucción especial? ¿Cómo debemos criar a este niño cuando nazca? Hagan esa oración, hermanos y hermanas que están casados y que tienen hijos. Di, Señor, hago la oración de Manoa. Por favor, dame instrucciones y seguiré tus instrucciones que leí en el libro de Proverbios. Volvamos al libro de Proverbios en el capítulo 23. La exhortación número 13 de esta sección está en los versículos 15 y 16. Y quiero leer eso en la traducción Good News. Y podemos decir que esta es una continuación de las instrucciones anteriores. Este es un padre que ha disciplinado a su hijo y lo ha salvado del infierno. Y no solo lo salvó del infierno, sino que el padre ahora está hablando con el hijo. Y consideramos desde el principio del libro de Proverbios que esta es la generación mayor en la iglesia, hablando con un hijo de una generación más joven. Dice, si te vuelves sabio, seré realmente feliz.
No seré tan feliz si consigues un buen trabajo, o consigues una buena casa, o conseguir una buena esposa para un buen marido. Estas no son las cosas principales, pero si te vuelves sabio, entonces seré realmente feliz. No hay nada que deleite tanto mi corazón como que te vuelvas sabio. Incluso no si eres el más sabio, sino si te vuelves espiritualmente sabio en tu vida. Y podemos ver que muy pocos padres están realmente ansiosos por eso. Oramos para que en la iglesia tengamos una generación de padres y madres que, aunque no lo digan, el anhelo en sus corazones sea: hijo, hija, seremos realmente felices si te vuelves sabio. Estaremos orgullosos. Estaré orgulloso de ti cuando te escuche decir palabras de sabiduría, cuando te vea, hijo mío, creciendo y hablando con sabiduría. No con muchas cosas estúpidas de las que hablan los incrédulos y los creyentes carnales, sino cuando te vea hablando con sabiduría. Cuando vea que no chismeas cuando otras personas a tu alrededor hacen eso. Cuando vea que hablas palabras de bondad y gentileza, estaré orgulloso de ti, hijo mío. Ese es el objetivo que debemos tener para nuestros hijos. La siguiente exhortación, la número 14, está en los versículos 17 y 18. Dice: no envidies a los malvados, sino sigue temiendo al Señor en todo momento. Cuando tememos al Señor, hay muchas cosas en la tierra que perdemos. Pero vemos que los hombres malvados que no temen al Señor obtienen esas cosas engañando, diciendo mentiras, y luego a veces, incluso inconscientemente, un poco de envidia puede entrar en nosotros, que si lo hubiera hecho así también podría haber tenido esos beneficios. Y aquí me viene a la mente la palabra de Dios: no envidien a ese hombre malvado, a ese hombre injusto, sino que tengan reverencia al Señor. Estén todo el tiempo en el temor del Señor. Vivan siempre en el temor del Señor. Siempre. ¡Qué exhortación! Jesús obedeció esa exhortación de vivir en el temor del Señor todo el tiempo. Es una de las cosas que dice la Biblia que debemos hacer todo el tiempo. Vive en el temor del Señor todo el tiempo. Cuando te levantas en la mañana, di: este es un nuevo día y tengo que vivir en el temor del Señor. Y debo hacerlo a lo largo de este día. En lo que digo y en lo que hago, tengo que vivir en el temor del Señor. Tengo que vivir como quien reconoce que tengo que rendir cuentas un día a Dios de lo que hago en mi cuerpo. Y quiero vivir en el temor del Señor todo el día. Bienaventurados los que viven así. Y continúa diciendo ahí: si vives así, sin duda te espera un futuro maravilloso. Aún hay esperanza para ti. Y eso es absolutamente cierto. En lo que respecta a Dios, hay un futuro maravilloso por delante de aquellos que viven en el temor del Señor siempre. Hay una maravillosa pequeña frase al final de esto en la traducción Living Bible, en la última parte del versículo 18. Todavía hay esperanza para ti. Esa es una palabra de aliento. Para aquellos que han fracasado, tropezado y hecho muchas tonterías en el pasado, les llega esta palabra de aliento. Todavía hay esperanza para ti. Si incluso ahora comenzamos a vivir en el temor del Señor, siempre habrá esperanza para nosotros. Ahora vamos a los versículos 19 al 21. Esta es la exhortación número 15. Y dice así en la traducción Living Bible: oh, hijo mío, sé prudente y sigue los caminos de Dios. No te juntes con borrachos y glotones, pues van camino a la pobreza. Y recuerda que dormir demasiado viste al hombre con harapos. Realmente nos dice que debemos superar nuevamente el amor por la comida y superar el amor por dormir. Necesitamos comida y necesitamos dormir. No hay nada malo en eso. Dios nos da alimento para comer y Dios nos da sueño para que podamos refrescarnos. Pero está hablando de aquellos que lo aman tanto que no cumplen con sus responsabilidades en la tierra ni con Dios. Los versículos 22 al 25 son la exhortación número 16. Y estas son muy buenas palabras.
Esto habla de la relación de un hombre con sus padres. Y ese es otro ámbito en que el libro de Proverbios tiene mucho que decir. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Pero el versículo 22 dice, escucha a tu padre, sin él no existirías. Cuando tu madre sea mayor, demuéstrale tu agradecimiento. En la traducción Good News. Estas son muy buenas exhortaciones para que todos las sigamos. Dice el versículo 23 en la traducción Good News. La verdad, la sabiduría, el saber y el buen juicio vale la pena pagar por ellos, pero son demasiado valiosos como para que los vendas. En contexto significa que recibes estas cosas de padres temerosos de Dios. Los padres de una persona recta tienen motivos para estar contentos. Uno puede sentirse orgulloso de tener un hijo sabio. Haz que tu padre y tu madre se sientan orgullosos de ti. Dale esa alegría a tu madre. Estas son palabras que realmente debemos tomar en serio, porque el libro de Proverbios la repite una y otra vez, especialmente cuando vemos que a veces los padres no tienen la misma luz que tenemos en la iglesia sobre varias verdades. Y entonces es posible que tengamos que estar en desacuerdo con ellos en ciertas cosas. Razón de más para que tengamos cuidado de honrarlos en otras áreas. Incluso cuando tenemos que defender la verdad en muchas áreas que pueden ofender. En la traducción Living Bible dice, escucha el consejo de tu padre y no desprecies la experiencia de una madre anciana. Y luego solo quiero decir unas palabras sobre el versículo 23, porque aquí hay algo especial que se aplica no solo a la verdad que recibimos de padres temerosos de Dios, sino también la verdad que recibimos en el nuevo pacto del Espíritu Santo. Dice, compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, hay dos cosas ahí. Primero, para obtener la verdad, tengo que pagar un precio. Y ese precio tal vez pueda hacer que pierda mi reputación. Incluso puedo perder mi trabajo. También puedo perder amigos. Puedo perder muchas cosas. Y digo, Señor, estoy dispuesto a pagar ese precio para obtener la verdad y sostenerme en ello. Y una vez que sepas la verdad, no la vendas. No seas un cristiano transigente a cualquier costo. Este es un versículo fantástico. Nunca renuncies a esa verdad solo porque vas a obtener una pequeña ganancia, porque así comprometes la verdad. Compra la verdad para pagar cualquier precio para obtener toda la verdad de Dios. Y una vez la consigas, nunca la dejes para complacer a tu esposa, a tus familiares o a alguien más. Nunca la vendas. Esa es la marca de una persona incondicional. Esta es la frase: estar dispuesto a pagar cualquier precio para conseguir la verdad. Y una vez que la obtengas, nunca te desprendas de ella sin importar qué. Y puede haber tantas cosas que podemos ganar y que tal vez no sean dinero. Tal vez obtendré el favor de alguien si me quedo callado sobre algo y termino siendo un transigente. He vendido la verdad por el bien de la amistad con alguien. No, defiéndelo a cualquier precio. Y también podemos verlo de otra manera o de otro aspecto cuando dice no vender la verdad. Podemos decir que eso también significa que debemos darla gratuitamente, no cobrarle una tarifa y cobrarle a la gente. Por eso creemos en predicar el evangelio libremente y nunca hacer una colecta en nuestras reuniones. Una razón es que no creemos que nadie tenga que pagar para escuchar la verdad. Puede venir y sentarse cómodamente sabiendo que no se pasará ninguna bolsa de recolecta en ningún momento durante la reunión. No, es gratis. Todos somos bienvenidos a recibirlo gratis. No se realizará ninguna colecta. Así debe ser. Siempre ofrecido gratuitamente. No tiene que pagar por la verdad. No la vendemos. La verdad misma te la damos gratis. En los versículos 26 al 28, aquí se habla de nuestro corazón y de nuestros ojos. Vimos en el capítulo 22, verso 11, acerca de nuestro corazón y nuestra boca.
Y aquí habla de nuestro corazón y de nuestros ojos. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos de sabiduría. Si me das tu corazón y permites que tus ojos se deleiten en mis caminos, entonces estarás protegido de esa mujer seductora. Porque pozo profundo es la prostituta. ¿Y cómo podemos salir de un pozo profundo? No se puede. De un pequeño pozo se puede salir, pero una prostituta es como un pozo profundo. Una mujer seductora es un pozo profundo. Ten cuidado. Hay muchos pozos profundos a tu alrededor. Hay pozos profundos en la escuela, en la universidad y en el lugar de trabajo. Mujeres que no visten adecuadamente. Mujeres coquetas. Cuando mires una, piensa en ella siempre como pozos profundos. Y aquí tienes que caminar en la oficina o en el lugar de trabajo con mucho cuidado. Piensa en cómo caminarías en un lugar donde hay tantos pozos profundos a tu alrededor. Serías un necio si simplemente caminaras descuidadamente hasta allí. Debemos tener cuidado. Y fosa angosta la mujer adúltera. Tampoco hay muchas esperanzas de que alguien te pueda sacar de allí, porque es muy estrecha. Como un ladrón, ella espera escondida a su víctima. Ella quiere robarte la salud física y quiere robarte espiritualmente. Ella hace que muchos hombres sean infieles. Las infidelidades se incrementan en estos pozos profundos y en estas fosas angostas. Ten cuidado en tu vecindario, en tu oficina, entre tus familiares, en las calles y por todas partes. Ten cuidado con estos pozos profundos y estas fosas estrechas. Y no seas un necio. ¿Cómo nos protegeremos? El Señor dice, dame tu corazón. No permitas que tu corazón piense en estas cosas. Y dame también tus ojos, para que tus ojos estén bajo mi control. Eso es todo. Tu corazón y tus ojos se los entregas a Dios. Y ya no tendrás por qué temer a estos pozos profundos y estas fosas estrechas. Instrucciones muy prácticas y se aplica también a la prostitución espiritual. Los que caen en Babilonia la ramera. Esa también es una fosa angosta y un pozo profundo. No es fácil salir cuando estamos en un sistema de rameras. Que Dios nos libre de que no caigamos en eso por la forma en que vivimos. Los versículos 29 al 35 hablan de los males de la bebida. La mayoría de nosotros probablemente no tengamos ningún problema aquí, así que lo leeré rápidamente, pero es un problema para muchas personas. Y la palabra de Dios habla mucho de este mal de beber. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién está siempre peleando? ¿Quién se está quejando siempre? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene los ojos enrojecidos? El que se la pasa bebiendo vino y probando nuevas bebidas. Dice en el versículo 31, no mires el vino cuando está rojo, cuando esté fermentado, cuando brille en la copa, o cuando al final baja suavemente por tu garganta, porque al final muerde como serpiente y envenena como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente te harán decir estupideces que te avergonzarán. Amén.